Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a una de mis transmisiones Facebook Live. Por aquí Elías saludándoles nuevamente, trayéndole todos los días temas de interés. Y me salió la perfecta introducción tipo cuña de radio. Pero tú sabes que estás viejo cuando te ríes y la risa termina con una tos. Estoy muy emocionado por volver a traer otro de los temas que elegí hace pocas horas, porque no tenía la menor idea de lo que iba a hablar. Pero bueno, al final siempre caen las ideas y conseguí un tema genial. Un tema genial porque es un tema que ha sufrido discriminaciones, se ha hecho una campaña como negativa al respecto, y ese es nuestro ego. ¿Qué es verdaderamente el ego? Y cómo podemos usarlo para nuestro favor, hacia que juegue a favor de nosotros. Antes de empezar, pues darle gracias de antemano a las personas que dedican de su tiempo para ver estos videos, a las personas que interactúan, a las personas que me ayudan, a las personas que me aportan, porque hay personas que me aportan. Estoy preparando un tema ahí bien interesante con un libro que me enviaron. Y bueno, voy a terminar de leerlo y voy a hacer un video al respecto. Ya, voy a tomar mi posición típica de loto mientras grabo mis videos. Siempre se me ve de aquí para arriba, pero de aquí para abajo estoy como la posición del loto. No sé por qué, es más cómodo para mí. Entonces, bueno, empecemos con el tema. El ego, ese pequeño, esa pequeña parte de nosotros que ha sido discriminada. Incluso hay campañas para eliminar el ego. Pero ¿qué es verdaderamente el ego? El ego, etimológicamente hablando, es una palabra que viene... Uy, me salió lo intelectual. Es una palabra que viene del latín, que quiere decir yo. El ego soy yo. El ego se utiliza a nivel del lenguaje de los psicólogos como la descripción de tu identidad, de quién eres tú. Todas las personas, no importa desde qué rama se estudie, si se es de la rama espiritual, de la rama psicológica, de la rama como sea, estamos compuestos por tres partes, que es lo que se conoce como la Divina Trinidad. En idioma religioso se le llamaría Padre, Hijo y el Espíritu Santo. En el idioma espiritual se le llamaría cuerpo, mente y alma. Se le llama ego. En la psicológica yo sé que es el ego, el yo y el super yo, algo así. Por ahí van los tiros. Lo que quiero decir con esto es que es lo mismo, los seres humanos estamos compuestos por lo mismo, pero cada rama le ha dado el nombre que le ha gustado más. Entonces, lo importante saber es que el ego soy yo. El ego es la expresión física y tangible de lo que eres tú, aquí en el mundo terrenal. Entonces, el ego también es importante que lo definamos. Es algo que se construye. Cuando las personas nacemos, que estamos pequeños, no tenemos ego, porque no está construido todavía. Mediante las personas van creciendo y se van educando y se van adoctrinando dependiendo a la realidad física a las que estén expuestos, en la familia que nazcan, en el país que nazcan, el idioma que hablen, la idiosincrasia del lugar. Se va formando una identidad y se va formando un ego. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el ego no es un tumor de los seres humanos como nos han venido enseñando. Es simplemente una parte de nosotros. La función principal de ese ego es mantenernos vivos, es cuidar nuestra salud física, mental, emocional y psicológica. Esa es la función del ego. Ahora, como vengo repitiendo desde que empecé el video, el desconocimiento ha hecho
que se haga una campaña en contra del ego. Incluso estaba hace rato yo buscando informaciones para tener material de apoyo para hacer el video de hoy y me encontré con una cantidad de informaciones en internet de cómo erradicar tu ego, cómo deshacerte del ego. O sea, como que si el ego fuera algo, fuera un defecto o fuera algo que tuvieras que extirpar de tu ser. Y eso es imposible, porque eso forma parte de ti. Ahora, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que no es bueno para ti? Es el desequilibrio del ego. Es el desequilibrio de esas tres partes que te constituyen a ti, que es el ego, el ser y el ser superior. Cuando no hay equilibrio en esas tres partes, que es lo que nos ha enseñado la sociedad todo el tiempo, que es limitarnos a lo que podemos ver, oler, sentir y probar. Cuando tú te limitas a eso, te estás limitando solamente a un mundo de ego. Y eso quiere decir que hay un desbalance. Entonces, lo que hay que cuidar o lo que hay que buscar es el equilibrio del ego. El ego, ¿cómo puede ser positivo? El ego te ayuda a quererte. El ego es eso que te ayuda, una vez que tú lo tienes equilibrado, a alcanzar tus metas. Es esa, ¿sabes? Esa necesidad de superarte, de crecer. Eso es el ego. Y está la parte del ego cuando está desbalanceado, que es todo lo contrario. Incluso cuando vemos a una persona que tiene mucho ego y la criticamos, ese es nuestro ego hablando. No sé si me logro explicar con lo que estoy diciendo. El ego, una manera sencilla de entenderlo y de trabajarlo, es verlo como un niño pequeño. Ese es un niño pequeño que habita dentro de ti. Y de esa misma manera se va a comportar. Si tú a un niño le dices que el cielo es verde y se lo haces creer y ese niño se convence que el cielo es verde, cuando venga otro niño a decirle que el cielo es azul, entonces ahí ese niño, como está tan convencido, y probablemente no nos damos a la tarea de criar niños, entiéndase egos, tolerantes, o hay ese desbalance, entonces empiezan las peleas de egos. Porque el niño que piensa que el cielo es verde va a querer imponer su verdad y su realidad ante el niño que piensa que el cielo es azul. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos roces, discusiones, incluso guerras, simplemente por luchas de egos. Ahora, también hay varios tipos de egos o varias manifestaciones del ego. Partiendo del principio que el ego es el encargado de cuidarte, de mantenerte vivo y de cuidar tu salud, el ego responde a las programaciones de tu cabeza. Voy a ser más específico con este tema. A ver, hablemos de la zona de confort. La zona de confort es una zona pequeña donde tú te sientes seguro porque conoces qué es lo que hay ahí. Entonces el ego, ese niño, como conoce lo que está ahí, se siente seguro y no pasa nada. Él está bien, está cómodo ahí. Ahora, cuando tú deseas crecer y deseas expandir esa zona de confort, inevitablemente te pones incómodo porque te expones a cosas que no conoces, a situaciones que no conoces, situaciones que no manejas, y ese ego tiende a reaccionar mal. ¿Por qué? Porque lo estás sacando de su comodidad. Imagínate que tienes a un niño perfectamente cómodo en su cuarto, jugando con su juguete favorito, y le quitas ese juguete, porque tienes que salir a hacer diligencias. Estás sacando a ese niño de lo que él conoce como seguro, de lo que él conoce como comodidad, y probablemente las personas que tienen niños o están en contacto con niños saben que su reacción puede ser llorar, puede ser molestarse, puede ser un berrinche, puede ser esa reacción negativa hacia esa situación a la que están expuestos. De la misma manera funcionas tú cuando no tienes un ego balanceado y un ego bien educado.
El ego puede ser un niño bien criado o un niño mal criado. Todo eso depende cómo lo hayas formado tú. Entonces, si te analizas, cuando te ves expuesto a situaciones en las cuales no te sientes seguro y no tienes el control, probablemente se te manifiestan miedos. Habemos personas, por ejemplo, mi manera de reaccionar a esas circunstancias que yo no controlo es mediante la ira. Yo me molesto. Cuando hay algo que no controlo, me molesto. Porque hay niños que también reaccionan de esa manera. Hay niños que lloran, hay niños que hacen berrinches, hay niños que te dicen, no, ya no quiero nada, y se ponen rebeldes. Eso depende de cada quien y del niño interior que tenga cada uno de nosotros. A veces, y me atrevería a decir, bueno, precisamente ese es el tema que estoy armando con el libro que estoy leyendo, las manifestaciones o sintomatizaciones de enfermedades o malestares corporales y físicos tienen que ver directamente con un mensaje de tu ego. ¿Qué te quiero decir con esto? Que, por ejemplo, imagínate que tú tienes una programación negativa o una creencia negativa en cuanto al dinero. Cuando tú te ves expuesto hacia una situación de mucho dinero, que tu mente, probablemente de manera inconsciente, la codifica como mala, como negativa, entonces el ego, tu ego interior, entiende eso como una situación de peligro. Entonces él va a hacer todo lo que esté a su alcance para alejarte y evitar esa circunstancia. ¿Qué puede pasar? Que tú mismo busques accidentarte. De repente te cortas una mano y no puedes ir a la reunión. Esas son cosas que pasan a nivel inconsciente de tu cabeza. Puede que se te manifiesten enfermedades. Analiza, por ejemplo, si has pasado por etapas de muchos cambios muy bruscos en tu vida, te darás cuenta que probablemente antes, durante o después se te ha manifestado algún tipo de enfermedad, alguna gripe, alguna congestión, algo así. Eso tiende a manifestarse corporalmente porque es tu ego que está sintomatizando y está buscando la manera, cualquier manera de evitar de que tú pases por esas circunstancias que él entiende como peligrosa. Él lo que está haciendo es tratar de cuidarte, pero lo va a hacer mediante esas respuestas. Eso es importante que lo tengamos en consideración. Por ejemplo, yo recuerdo cuando en mi época, yo siempre he tenido la resistencia, por alguna razón, y creo que la mayoría de los hombres somos así, de que cuando hacemos ejercicio nos gusta hacer mucho de la parte de arriba, pero las piernas las descuidamos. Entonces es lo que se desarrolla como el barquillón, así, los hombres que son así, son grandes arriba, pero las paticas flaquitas. Entonces yo, para salir de mi zona de confort y querer evolucionar, empecé a obligarme a hacer ejercicios de piernas. Y yo recuerdo que estando en Venezuela, cuando yo empecé a hacer ejercicios de piernas, primero, tenía que luchar contra mi propia mente, porque yo mismo buscaba cualquier excusa. Ay, mira, hoy estoy cansado, hoy no sé qué. Y ya cuando yo me obligué y llegué al punto de que no me compré ninguna excusa, mi ego empezó a darme dolores. Empezó a manifestarse cada vez que me tocaba, el día que me tocaba hacer piernas, me daban dolores en las rodillas. Me daba dolor en una sola rodilla. Entonces, claro, ¿qué te dice la mente? Que es tu mismo ego. Él te dice, hey, si hay un dolor, no puedes hacer el ejercicio. Si hay un dolor, hay algo que está funcionando mal, te puedes lesionar, tienes que cuidarte, no sé qué. O probablemente hiciste un movimiento mal, tienes un músculo ahí comprometido, no puedes hacer piernas, porque el dolor viene porque hiciste pierna. Pero entonces pregúntate, ¿por qué me duele una sola pierna, una sola rodilla y no las dos? Si yo hice ejercicio con ambas piernas y no con una sola. Entonces ahí es donde tú tienes que ir adoctrinando y acostumbrando a ese niño pequeño a que las cosas se hacen como tú dices que se hagan, no como él quiere que los haga. Porque en una casa, cuando tú tienes hijos, no se hacen las cosas que tu hijo dice que se hagan. O sea, se hacen las cosas que tú, como ser maduro y ya experimentado, dices que se van a hacer en esa casa.
Entonces, esa es mi experiencia personal. Incluso ahorita que estoy trabajando en bicicleta, eso requiere bastante trabajo de las piernas. Y ayer en la madrugada me desperté con un dolor en una rodilla, pero que no podía ni doblar la rodilla. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué? Si yo no he hecho nada, lo que he estado haciendo es trabajar, o sea, ir en bicicleta y esas cosas. ¿Por qué me duele una sola rodilla y no las dos rodillas? Y me puse a pensar eso. Y yo, bueno, no sé, debe ser que como estoy trabajando se me activa alguna programación hereditaria que tengo sobre las piernas. No sé, conscientemente no sé qué es lo que pasa, pero lo que sí sé por experiencia, por ejemplo, me pasaba cuando hacía ejercicio en el gimnasio, que yo decía, bueno, ¿sabes qué? El dolor no me va a parar, tengo que ir a hacer ejercicio igual y voy a hacer piernas igual. Cuando terminaba de hacer ejercicio, que me iba para mi casa, el dolor desaparecía. Igual me pasó ayer. Ayer yo me levanté en la mañana y estaba caminando casi que cojo. Y dije, bueno, igualito tengo que cumplir mi meta de trabajo, igualito tengo que cumplir mi horario y mis cosas que tengo que hacer. Y salí. Hoy me levanté como que si no hubiese pasado nada, como que si nunca hubiese tenido un dolor. Entonces, quiero, por experiencia propia, sé que los egos se manifiestan de esa manera, se manifiestan las últimas veces de mi vida, en estos últimos tiempos, que he tenido cambios muy radicales, que fue salir de mi casa, estuve un tiempo viviendo en Colombia contra mi voluntad, o sea, no era mi objetivo. En ese momento pasé por una gripe muy fuerte. En los momentos cuando llegué a España, que empecé a tener también cambios, me dieron justamente en esos momentos los mismos síntomas de la gripe. Y eso me pasa únicamente cuando estoy expuesto a cambios importantes en mi comodidad. Cuando me estoy mudando, cuando no sé qué es lo que voy a hacer. Por ahí personalmente se me manifiestan de esa manera. Ahora, ¿cómo podemos hacer o cuáles son los tips para poder manejar y poner a ese niño pequeño que tenemos todos dentro para ponerlo a jugar a nuestro equipo y no que sea ese niño rebelde que se ha formado hasta los momentos? Porque si tú eres una persona que no has tenido conciencia hasta el día de hoy de cómo funciona tu ego o siempre lo has visto como tu enemigo, quiere decir que has luchado contra él todo este tiempo y a lo que te resistes persiste. Entonces, eso es ley de universo. Si has luchado todo este tiempo contra tu ego, estudié 4 tips que podemos poner en práctica y que son los que personalmente yo he puesto en práctica para tener a ese niño jugando de mi lado. Tip número 1. Recordemos que el ego es un niño que puede ser bien criado o mal criado, dependiendo de cómo tú le hayas educado. Lo primero que tienes que hacer es tomar conciencia de eso y conocer a tu ego. Conocer cómo se comporta, conocer qué le molesta, conocer qué le gusta. Trátalo como un niño pequeño. Igualito, es un niño pequeño. ¿Qué te gustaba a ti cuando eras pequeño? ¿Qué no te gustaba? ¿Cómo reaccionabas cuando pasaba algo que no te gustaba? ¿Llorabas? ¿Te molestabas? ¿Pataleabas? ¿Te ibas? ¿Desaparecías? Eso tienes que empezar a conocerte tú, cómo es tu ego. Una vez que lo conozcas, el tip número 2 que tienes que aplicar es perdonar a ese ego. La circunstancia y realidad que estás viendo hoy en día para ti es lo que tu ego ha formado y te ha permitido lograr hasta hoy en día. Entonces, si tú eres una persona que actualmente tiene problemas económicos, tienes problemas de pareja, si tienes problemas en tu familia, si tienes cualquier situación que no te guste, es a causa de tu ego. No lo culpes, perdónalo, acéptalo como es y suelta ese tema. Eso tiene que ver mucho con el tema del perdón del que hablé en videos anteriores. A veces el perdón no necesariamente tiene que ser con todo el mundo afuera. A veces el perdón tiene que ver muchísimo con nosotros internamente. Yo, por ejemplo, tenía conflictos de niño gigantescos que yo tuve que aprender a perdonar y a aceptar. Una vez que tú haces eso y te quitas ese peso de encima, puedes moverte hacia adelante. Pero si no, es extremadamente difícil. Tip número 3.
una vez que ya conoces cómo es tu ego, qué le gusta, qué no le gusta, y ya hicieron las paces entre tu ego y tú, que eres el maduro, el consciente, tu yo real, entonces empiezas a negociar con él. Recuérdate que es un niño pequeño. ¿Cómo haces tú que un niño pequeño haga lo que tú quieres que haga? Entonces empieza a negociar. Si tú sabes de repente que a ti te gusta, bueno, a ti porque forma parte de ti, a ti te gusta el chocolate. Entonces vamos a hacer algo que quizá a tu ego lo incomode. Tú habla con ese niño y dile, mira, vamos a tener que trabajar 15 horas al día. Yo sé que eso no te gusta, pero si tú me ayudas a hacer esto y a tener éxito en esto, entonces vamos a darnos una vez a la semana un regalo de comer helado de chocolate hasta morir. Entonces esa es una manera de que tu ego trabaje de tu lado. Recuérdate que el ego forma parte de ti, eso te lo estás diciendo a ti mismo. Tu ego tiene que ver con tus emociones. Cuando tú vas a ese trabajo que quizá no te gusta, el ego reacciona dándote una emoción de desagrado. Entonces empiezas a buscarte todas las excusas para no ir. Y probablemente entonces empiezas a enfermarte para justificar que no vas a ir a ese trabajo. Pero eso solamente puedes conocerlo tú hablando contigo mismo y viendo para dentro de ti mismo. Y el tip número 4, que creo que es uno de los más importantes, es meditar. Porque cuando tú meditas, tú callas esa voz, esa vocecita, ese parloteo que tienes internamente de tu mente, quizá buscándose excusas, y puedes conocerte a ti mismo, a ti como yo real, y puedes conocer también mejor a ese niño que probablemente has tenido encerrado por muchísimo tiempo, porque nadie en este sistema y en esta sociedad actual, por lo menos la sociedad occidental, no nos educan de qué rayos es el ego y cómo podemos manejarlo. Cuando tú vas a un colegio, a ningún niño lo enseñan a manejar sus emociones. Al niño le dicen que si no sabe cuánto es 2 más 2 es un bruto. Entonces ahí tienes un ego que está herido y empiezas a encerrar y empiezas a frustrar a ese niño. Y ese niño es el que te lleva al lugar de éxito donde tú quieres estar. Espero haya sido útil esta información. Si conoces a alguna persona que tenga esos conflictos de ego, que quieras ayudar, no dudes en etiquetarla en cualquiera de mis publicaciones, compartirla si consideras que fue una información útil. Seguir mis redes sociales. Recuerda que mi cuenta y mi página de Facebook son mi nombre completo, Elías José Ávila Serrano. Mi cuenta de Twitter, se me cayó la cédula. Mi cuenta de Instagram es elias.j.serrano. Y mi canal de YouTube, que es el que dejo siempre aquí el link arriba, para que puedas acceder, suscribirte y activar notificaciones, porque todos los videos en vivo que grabo desde el Facebook los subo también al canal de YouTube para que puedan verlo y compartirlo las veces que quieran. Para mí fue un placer haber hablado de esto, y más que todo porque es una lucha, es una reconciliación que yo he tenido que tener conmigo mismo, porque mi ego era súper fuerte. O sea, al lugar que yo entraba tenía que hacerse una puerta especial para que pudiera entrar mi ego y después pudiera entrar yo. Mi vida era totalmente controlada por mi ego y yo no tenía ni la más mínima conciencia de eso. Entonces, así como me ayudó esta información a mí, espero que también te ayude a ti y que tú, a su vez, ayudes a cualquier persona que pienses que le pueda ser útil. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por haber interactuado conmigo. Nos vemos en la emisión de mañana.